Volvemos a la vecindad radio, ya llegó el compañero Mariano. Acá un gusto volverlo a ver después de 15 días más o menos. Y bueno, viene con el compañero Martín Carrizo y nos van a hablar un poquito, aunque es un tema largo que yo no creo que en media hora se hable, pero algo vamos a decir a ustedes que son los que más manejan el tema, sobre la marcha que va a haber contra el extractivismo en Rosario este fin de semana, y talleres y un montón de cosas muy interesantes. 4 y 5 de este mes en la lucha, desde junio. Claro, 4 y 5 de junio va a suceder esto en Rosario. La marcha de los barbijos, ustedes preguntarán por qué barbijos, ¿no? Además después se pusieron tan tristemente de moda. Pero los barbijos, las primeras, en verdad, que empezaron a utilizar el barbijo como símbolo de la contaminación del aire, la contaminación de las aguas, de las napas, fueron las mujeres del barrio de Ituzaingó anexo. Esas madres en Córdoba capital, en el Gran Córdoba, empezaron a ver que sus hijos se morían, se enfermaban, los familiares, las vecinas y vecinas, y bueno, y empezaron a hacer un estudio de campo, localizaron las enfermedades en todo el barrio, y bueno, se dieron cuenta que era muy importante la cantidad de enfermedades, de distintas deformaciones, de un montón de cosas y la razón eran las fumigaciones. Entonces hicieron una denuncia judicial, ganaron un juicio, ¿no? Martín capaz tiene más datos en particular de eso, y ellas empezaron a movilizarse con el barbijo en la cara para decir que el aire en ese barrio no se podía respirar. Y en Rosario tomaron esta simbología y dijeron ni los agrotóxicos, ni en la cordillera con las explosiones de la megaminería, ni en ningún lado se puede respirar, y por eso incorporaron el barbijo y lo llamaron la marcha de los barbijos. Y después, al toque, esto es 2019, y marchamos con barbijos, fuimos de varias provincias, de acá fuimos con un micro de Buenos Aires, y bueno, ahora se retoma esa marcha que quiere que sea anual, y en ese marco, aparte, se va a hacer el 4 de junio, sábado, eso es un fin de semana. El 4 se va a hacer el juicio ético contra los ecocidas, que está organizando principalmente la organización Pañuelos en Rebeldía, pero con un montón de otras frentes, organizaciones, asambleas. Y también sucederá ese mismo 4 el primer encuentro presencial de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, donde estamos militando con Martín y con un montón de otros de todo el país. Y bueno, decidimos esto que nos dio la pandemia, ¿no? En su momento funcionamos virtualmente, y ahora es tiempo de volver a de las también calles. Encontrarnos personalmente, darnos un abrazo, ¿no? Porque la militancia y la lucha sin ese condimento de proximidad, y bueno, es muy distinta. Está buenísimo esto de tener la posibilidad a través de Zoom o alguna plataforma de esas de poder juntarnos. Eso también nos sirvió mucho, ¿no? Para poder charlar con diversos de toda Latinoamérica y del mundo por una pantallita, pero bueno, el encontrarse no le quita, es complementario, digamos, no es uno u otro, no es que... Mariano, una preguntita. Ustedes, o las agrupaciones que conjugan acá, ¿tienen redes sociales? ¿Dónde suben la información, todo esto? Sí, en Instagram es el agua para la vida. Si ponen campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, les va a aparecer una olita con una huipala, y ahí van a poder encontrar. En YouTube están todos los 32 conversatorios que se hicieron sobre las distintas problemáticas del agua. Y a mí me gustaría que Martín se presente y que nos cuente aparte. Buenas noches, nuestro invitado especial acá. Vine medio de casualidad acá, pero bueno, un gustazo compartir. Mi nombre es Martín Carrizo,
participo en una organización que se llama Pariendo una Nueva Sociedad. Estamos principalmente por el lado del zona oeste del conurbano, acá de Buenos Aires. Y bueno, con Mariano nos conocimos antes de la campaña plurinacional por el agua, en un espacio que se llamaba Gane quien gane, que también fue una campaña, que llegué ahí a través de diversas invitaciones. Y dije, bueno, me sumé a algunos espacios antes de que empiece la pandemia también. Y bueno, me parece que ahí venía un poco confluyendo mucho de lo que es la campaña hoy, ¿no? Y bueno, la campaña, como decía Mariano, me parece que es un espacio fundamental en el sentido que articula y que reúne luchadores de todo el país, no solo en defensa del agua, sino que el agua es el eje unificador. Claro. En realidad es el eje común prácticamente de este momento que estamos viviendo, en el sentido de no solo el extractivismo como práctica concreta, sino como modelo, ¿no? Ahí me parece que es un eje que define muy bien que hay que defender frente al modelo, cómo estamos produciendo y cómo estamos relacionándonos como sociedad con la pacha, ¿no? Sí. Con el ambiente en general. Estaba pensando que el 4 y 5 que tenemos la actividad allá en Rosario, el 5 es el Día Internacional del Medio Ambiente también, sí. ¿no? Sí. Mal llamado medio ambiente, pero bueno, Es un entero. formalmente Es un se entero. llama medio ambiente, es el ambiente. No, digo que también hasta confluye inclusive con esa fecha que es importante. Nosotros, por ejemplo, en algunos de los barrios que estamos laburando, ese día vamos a hacer algunas actividades respecto del ambiente, con ferias, ¿no? Laburo territorial que estamos tratando de desarrollar, pero que tiene que ver con tomar conciencia también y organizarnos en base a qué es lo que tenemos que defender, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Ustedes, perdón, como organizaciones, y diferenciando la posición, digamos, gubernamental de antes de este gobierno y la de este gobierno, encuentran que esa dinámica de explotación de la tierra de forma salvaje sigue siendo igual. Sí, en general, ¿O a ver. ha habido un cambio, digamos, en un gobierno, entre comillas, progresista? No, porque, a ver, cuando yo vengo, recién charlábamos con Martín antes, yo vengo de la militancia más gremial, ¿no? De muchos años, y cuando yo empecé a militar lo socioambiental te obliga a discutir el conjunto, el todo, ¿no? El modelo de desarrollo. No alcanza. En lo gremial, capaz vos que consigas un buen aumento o algunas condiciones de trabajo o estás cumpliendo con las expectativas en algún punto. Pero en lo socioambiental te obliga a discutir el todo. Y en esto, repetime un poco, me colgué con la pregunta. que digamos, la diferencia entre la diferencia entre la política las del políticas macrismo, de ¿no? desarrollo. Sí, bueno, y de la dictadura dictadura en adelante han impuesto primero a fuego y después a partir de la tradición en el menemismo y después en el kirchnerismo. Yo soy muy crítico porque digo que hicieron la revolución simbólica sin hacer la revolución de los medios de producción. Entonces terminaron vaciando de contenido lo que es nacional y popular, porque hablaban de nacional y regalaban la cordillera a las megamineras, sí. O se extranjerizaba la tierra en el sur, o se regalaba la administración y la definición de las políticas agropecuarias a los pools de siembra y a los laboratorios y a las cerealeras. Entonces, digo, y se hablaba de popular y todos los planes sociales eran clientelares y bajo la línea de pobreza. Entonces vos le das a la gente lo suficiente para que no se muera de hambre, pero tampoco le das lo suficiente para que levante cabeza. Para que levante la cabeza. Entonces, y en la política clientelar lo que tienes es que vos prestás un derecho. Yo te presto un derecho, pero si vos levantás cabeza, sos crítico, querés pensar distinto, te quedás sin tu derecho. Entonces
Los derechos universales empoderan, los derechos focalizados oprimen, porque yo te presto lo mismo que el laburo precario. El laburo precario en el Estado genera eso, obediencia. Pues si vos se te ocurre denunciar un ilícito, te quedas al otro día sin trabajo. Alecciona. Entonces, por eso la planta permanente, la estabilidad del empleo público está en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis. ¿Por qué? Porque uno tiene que generar que el Estado gestione más allá de los gobiernos de turno. Imagínate si uno cada vez que cambia un gobierno tendría que empezar un hospital de nuevo, los trámites jubilatorios. Digo, por un lado eso, la gestión del Estado más allá de los gobiernos de turno. Y por otro lado, la planta permanente permite que el trabajador genere una situación de contralor de la gestión pública, de la gestión del gobierno de turno. Si uno es planta permanente puede denunciar un ilícito, si es contratado, no, porque... No. Y entonces desde los 90 esta política en grueso es la misma. El neoliberalismo se impuso primero con la dictadura, desapareciendo una generación de solidarias y solidarios y rompiendo con las resistencias al modelo, y después en el menemismo con las leyes y en el kirchnerismo con la implementación. La mayor parte de la megaminería se implementó de la agricultura industrial y con agrotóxicos se expandió geométricamente en el kirchnerismo. Y el macrismo, bueno, es el menemismo al palo, porque es el negocio atendido por sus propios dueños. Entonces ya no tienen la intermediación del político con el que tienen que negociar, coimear, ahora ya se habían hecho directamente en la misma mesa, gestionando ellos, claro. Yo le quería sumar una cosita que por ahí tiene que ver con el análisis que venimos o que hemos hecho también en su momento de pensar por qué después de todo, ¿no?, ese tránsito que describió Mariano, llegamos a un Macri, ¿no?, electo en nuestro país. y siempre me acuerdo una conferencia que dio Álvaro García Linera acá en Argentina, aún antes del golpe, no me acuerdo exacto, pero sería... Era vicepresidente todavía. Era vicepresidente, era 2014 por ahí, y donde él decía que estaban detectando que lo que habían logrado ellos como autocrítica y el resto de los procesos progresistas de nuestro continente, habían logrado elevar el nivel de consumo, pero no habían logrado elevar el nivel de conciencia sobre qué implicaba eso, ¿no? Y cómo eso se les iba volviendo en contra, iban cayendo, ¿no?, todos los gobiernos en manos de los propios habitantes, ciudadanos, que habían sido beneficiados en sus condiciones de vida, pero él hacía, me parece acertadamente, esta diferencia entre le dimos acceso al consumo, pero no discutimos la cabeza de esa sociedad. Y eso me parece que lo junto también con esto que decías, bueno, en el sindicalismo vamos por la reivindicación, ¿no?, lo económico, el bolsillo y la condición de trabajo. Pero todo el resto, después si me agarra cáncer porque me fumigan, no entra. Bueno, eso es lo mismo para mí, ¿no? En un punto es el mismo estrechez de la política, es decir, mira, hoy la situación nos demanda que tenemos que discutir todo. No podemos discutir ya solo la partecita del salario, la reivindicación. No podemos discutir solo, creo yo, tampoco la minería, por decirlo, ¿no?, por decir un aspecto de ese extractivismo. Porque esa minera en realidad es socia en el puerto y también es socia en telecomunicaciones y también, es decir, nos obliga nos y está también obligando te propone a ir hacer nitrógeno verde. Claro, y son ellos mismos, entonces nos obliga de alguna manera a hacer ese enorme esfuerzo militante de unificar eso y tener una especie de programa integral. No hay otra forma de resolver nada. No podemos resolver lo reivindicativo, ni lo ambiental, ni lo político del gobierno sin abarcar eso como una integralidad. A mí me parece que ese desafío es complejo y es un momento histórico que nos toca transitar, pero está en la búsqueda, ¿no? Todo el tiempo uno va y
yo hace poquito, cortito, cuento, tuvimos la posibilidad de participar en la tercera asamblea del ALBA Movimientos, que es el espacio que formaron Fidel y Chávez cuando fue después de No al Alca, aquel famoso acá en Mar del Plata. Mar del Plata. Y ellos forman el ALBA TCP y como respuesta de eso forman, porque Chávez, que tenía esta visión de poder popular ya desde mucho antes, dice no puede ser solamente un ALBA que sea de los gobiernos, tiene que ser un ALBA que esté integrando las organizaciones sociales. Entonces él medio que ordena formar el ALBA Movimientos, que es lo que nuclea organizaciones sociales de todo el continente con esa estructura, ¿no? Tuvimos la oportunidad, se hizo acá en Argentina, no fue muy difundido lamentablemente, y se hizo acá, estuvieron alrededor de entre 300 y 400 delegados de todas organizaciones de todo el continente, Caribe y Latinoamérica. Y había algo que transversal, que esto iba a sumar, que salió en la mesa de discusión, que era la necesidad de formarnos y entender el momento, porque las distintas militancias iban chocando con límites, lo sentimos, lo veíamos, pero no lo logramos agarrar para decir, ¿y cuál es el programa entonces? ¿Cuál es? ¿No? Digo, esto es transversal a Caribe, Latinoamérica, es decir, en todos lados estaba la lucha con las mineras, la lucha con, bueno, el tema ambiental obviamente, ya está en un lugar, decís, atraviesa todo esto que decías vos, ya no lo puedo resolver con mi militancia sindical, no alcanza. Bueno, digo, eso está como búsqueda, ¿no?, de los pueblos. Aquí, por ejemplo, ¿cómo pensar eso con las militancias, la gran militancia de la Cámpora o de este tipo de organizaciones muy afines al gobierno? Sí, ¿Cómo hacer esa es que conexión con eso? hay organizaciones, a veces yo creo que se hace una mala lectura. Yo vengo de una familia fundadora del peronismo, ¿no? Y se hace mala lectura de lo que es la lealtad, ¿no? Los soldados de Perón, la Cámpora se autodenominaban, sí, los soldados de Cristina y de Néstor. Los soldados de Perón, Montoneros y la Juventud Peronista en los 70, cuando Perón volvió y no hizo lo que ellos pensaban, se fueron de la plaza. No era obediencia de vida. En mucha militancia, y en eso también el movimiento Evita es una muestra en algún punto, son obedientes y defienden cualquier cosa. Entonces claro, yo amo a Maradona porque soy hincha de Boca y lo vi jugar y me parece un genio, ¿no? Pero lo banco en lo futbolístico, pero no lo banco ni como padre porque no reconocía ni a sus hijos, o a alguno de sus hijos, ni como marido o pareja, porque era violento en muchos casos. Entonces, la lealtad mafiosa es obedezco todo y banco todo. Y el que no banca todo le hace el juicio, le hace el juego a la derecha. Entonces nos callamos la boca, obedecemos, bajamos la cabeza, no discutimos la política. Los jóvenes en los 70 discutían la política mano a mano. Hoy es otra discusión. Entonces, en ese tipo de... Entonces, acá lo que hay que hacer es al revés, no empezar por... A ver, y ya nos metemos... Perón planteaba, mi único heredero es el pueblo. Y decía, primero la patria, segundo el movimiento, y tercero los hombres, así el dicho, ¿no? Hoy está todo revertido, exactamente. Son los hombres, las mujeres, sus egos, sus venganzas, sus odios, sus resentimientos. Después mi movimiento, los chiquitos. Las organizaciones que responden a esa lógica. Y después la patria. Obedientemente, sin discutir nada. El movimiento político se guardó en un cajón porque no sirve para esto. Y la patria no la ve nadie. En general, los que hacen política partidaria, lo único que están pendientes es de cómo sobreviven, cómo ascienden, cómo logran más. A los poderes. Claro, llegan al poder, pero no para transformar la realidad. Entonces, la verdad es que algunos dicen, ¿para qué no vuelve el neoliberalismo? No, el neoliberalismo está vigente en toda la política, en todo el modelo de desarrollo, en la precarización laboral, en todo lo que seguimos siendo parte. Lo que pasa es, bueno, cambian los gobiernos y algunos reparten un poco más, sí, y otros reparten pero el modelo sigue siendo un poco menos, pero en vez de discutir la caja, por eso es distinto, los distintos procesos en Latinoamérica fueron distintos. En Bolivia, lo primero que discutimos fue la renta.
Entonces agarraron a la casífera norteamericana, yankee, y le dije, muchachos, vengan. Primero sacaron cuenta, dijeron hasta dónde les es negocio, les sigue siendo negocio. Entonces dijeron, bueno, hasta ahora ustedes se quedan con el 82% Exacto. de la renta y nosotros con el 18%, el Estado boliviano. Bueno, revertimos ahora. Lo mismo que hizo el comandante Chávez. Entonces dijo, el 80% queda para el Estado, números más o menos, el 20% queda para la empresa. Al que no le sirve se va. Cerramos. Sí. Cerramos, ningún reclamo en el CIADI. Y ninguno se fue. Porque Ninguno ese se es fue. ese es otro verso. No, pues se van a ir. Se van a ir. Y Por ahí eso. se quedan. Entonces, si vos no discutís la Porque renta, nunca pierden. Así el contrato se vea revertido, ellos no van a perder nunca. Claro, acá, acá si la Argentina, mirá, si Alberto mañana sentase a las 5, cerealera, 6, más importante, le dije, muchachos, bueno, hasta ahora ustedes se llevan el 70 y nosotros el 30, revertimos, no 80-20, 70-30. El Estado argentino se queda con el 70, ustedes se quedan con el 30, y aparte, vamos a controlar lo que sale por los puertos. Entonces, si hoy se terminase con el contrabando de granos y de minerales, pasaríamos a ser un Estado rico. Entonces dejaríamos de estar peleando porque hoy no estamos peleando pobre contra pobre, y la política de la derecha es el odio y meternos cada vez más a pelearnos entre nosotros y ver quién rasguña un poquito más del modelo, pero Sí. el modelo no lo discute ni el kirchnerismo ni el macrismo, tristemente. Discuten la gestión y bueno, y entre cuánto se reparte la torta. Pero esto del empoderamiento, los derechos universales, vuelvo a lo anterior, los derechos universales empoderan. El Evo en Bolivia, el MAS en Bolivia, empoderó a los pueblos originarios, principalmente del altiplano, ¿no? Y hoy la chola, que cuando yo fui en el 98 por primera vez a Bolivia, dormía sentadita en el piso del bondi, viajaba y te apoyaba la cabeza en tu pierna. Hoy es ministra de la Corte, hoy es ministra de gobierno, entonces como que eso empodera. Las mujeres se empoderaron a partir de la lucha por el feminismo. El clientelismo oprime, la precarización oprime, porque son derechos, vuelvo a decir, prestados, que si vos te portás mal, te quedas sin ese derecho. Sin ese poquito de derecho. Entonces, el derecho, la jubilación, el aguinaldo, para los que ya somos un caso casi en extinción, de los que seguimos cobrando aguinaldo, tenemos derecho a vacaciones, paga, jubilación. Eso no es de Perón, eso es del laburante, y el laburante lo sigue defendiendo porque es propio, y eso te hace sentir Empoderado. Sí, por supuesto. Cuando vos sos cliente, lo que se hace ahora, la clase los laburantes hoy pasamos de tener conciencia de clase a ser clientes y a ser además eso del medio pelo, ¿no? Querer ser más de lo que no sentirse trabajador, sino sentirse. Eso es terrible, ¿no? Ese desclasamiento. Claro, hay unos conceptos interesantes que trajo el Papa Francisco, por ejemplo, ¿no? Cuando él habla de la sociedad del descarte, que es esto que estás describiendo. Sí, el neoliberalismo es eso. El neoliberalismo es la profundización o el funcionamiento de la fuerza franca de la acumulación del capital en pocas manos, cada vez menos manos, por lo tanto cada vez hay más sociedades de descarte. Es imposible, no entramos. Somos en Argentina hay 22, 23 millones de personas en la edad de laburar, digamos, que hay menos de 10 millones de puestos de trabajo formales. Es decir, más de la mitad del que está en condiciones y en edad de laburar no entra ahí. Y claro, competís. Te obliga a competir por un puesto que encima no es para vivir la gran vida como primer mundo, y terminas compitiendo. Y aparece otro concepto que me parece que tira el Papa, que dice, bueno, cuando los planes sociales coyunturales están bien, ahora cuando eso se prolonga en el tiempo, es un problemón, y es un problemón y ya es una política, nosotros le agregamos, es una política de ellos, para contener todo lo que ya no entra, además. Claro, porque para tener a la gente quieta mientras se les acaba la plata de regalar.
Y entra en crisis. Además, fijémonos, cuando Cristina, en el gobierno de Cristina, se aprueba la asignación universal por hijo, fue inmediatamente proporcional el aumento en alimentos y vestimenta que hubo. Es decir, el empresariado sabe, va a haber más guita. Esa guita va al que menos poder de ahorro tiene, por lo cual eso va casi 100% al consumo. ¿Y de qué? De alimentos y de vestimenta, te lo saco. ¿Qué está pasando ahora? Van a tirar tiraron el IFE, lo mismo. Ahora van a tirar el IFE 4 y va a pasar lo mismo. Es decir, además que cada vez los subsidios por esas ayudas son más chiquitas, más pequeñas. Entonces el IFE ahora es menos plata y en 2 cuotas. ¿Qué secundario eso? Si me dieran 40.000 pesos, los precios, el empresariado está, vamos, lo que no está sobre la mesa es que hay una lucha de intereses, que es la que no se ve y que es la que, creo, comparto ahí con lo que dice Mariano, entre un gobierno y el otro no cambia. Lo que pasa es que parece que está amortiguado, ¿viste? Van con el freno de mano acá y en el otro era, bueno, metele porque en 4 años tenés que llevarte todo. No es que ahora no se llevan todo. Yo creo que hay una alternancia pactada, pero eso lo vamos a charlar en otro. Claro, eso es para en otro momento, pero. Un bipartidismo ahí. Claro, es una cara más popular o menos popular, pero el modelo es el mismo. Digo, para agregar algo más, digo, para reflexión, el que escuche, para nosotros, digo, ¿qué pasa después con la gente? Porque la sociedad, eso, ¿no? Se refleja también. Nosotros venimos ahora de una última elección donde en las PASO hubo 6 millones de votos menos que no fueron a la derecha, como nos dicen los medios, sino que no fueron a ningún lado, no fueron a votar. Y en la que contaba fueron 4 millones, es decir, volvieron 2, pero 4 no fueron a votar. Y esos 4 millones no es que fueron a la derecha, a Milei, no fueron. Entonces, ¿qué digo? Ese estado de ánimo hace que también está en la sociedad decir, che, mirá que es lo mismo. Y por ahí la gente no te lo va a decir así, pero cuando decide no ir a votar, ahí está diciendo. te está diciendo, che, mirá. Pero además, el problema es, para los que somos más viejos, que yo viví la dictadura, yo viví mi secundario en la dictadura. Este desánimo y esta no me interesa apatía. la apatía que genera esto de decir democracia, ¿qué es esto? Si no me resuelve ni me garantiza mis derechos humanos básicos, nosotros la asignación universal por hijo. En verdad, eso fue una propuesta del FRENAPO, del Frente Nacional contra la Pobreza, en el 2001, que se hizo una consulta popular y votaron más de 3 millones de personas. Y se pensaba, pero como una asignación para todos los pibes y las pibas. Para todos. Para que el hijo del rico sea su ahorrito, pero era un derecho al pibe. Claro. Y se dijo que era universal, pero en verdad se le daba solo a los requete pobres. A los monotributistas, a los hijos de los monotributistas, que son los más precarizados del mercado laboral, se les negaba este acceso. Y aparte de estos planes se dan, lo que obligan a la gente es a estar en la ilegalidad, porque esos planes sociales no alcanzan para una vida más o menos digna, un ingreso digno, entonces esas familias tienen que salir a buscar changas. Claro. Y si llegan a conseguir un trabajo formal, que además se pagan bastante poco, se quedan sin todos esos derechos. Y le dicen, por favor, déjame en negro. Bueno, dale, vamos. Bueno, por ahí nos estábamos poniendo como densos con el tema, así que una cancioncita, un tema, no sonaba nada mal. Yo quiero que vuelvas y nos recuerdes las redes y el evento de junio. Está bueno. Dale. Para el agua, para la campaña del agua tienen que entrar en el Instagram, El Agua para la Vida, o si no en YouTube, en Facebook, si ponen campaña del agua o campaña plurinacional en defensa del agua, les va a aparecer. Después el evento, si están interesados, vamos a viajar, muy probable, con el micro de la Fundación Chepibe, una fundación de Villa Fiorito, y el micro que nos viene llevando estuvimos recorriendo, ¿se acuerdan? El Paraná. Claro.
en la travesía hace poquito. Hace poco. Y bueno, la idea es volver a Rosario en el micro de Chepibe y bueno, y van a viajar de distintos lugares del país. Así que nos vamos a dar un abrazo en vivo y en directo y la idea es esa, bueno, todo ese fin de semana de agita en Rosario. En Rosario es muy simbólico, hoy lo hablábamos, porque por Rosario sale el gran porcentaje de nuestra producción, ¿no? De nuestros bienes comunes, de nuestras riquezas se van de mala forma, no, sangran, ¿no? Por ahí sangra el país. Por ahí sangra el tierra. país, exactamente. Por ahí sangra nuestra Argentina, por los puertos de Rosario, y así también sufren el narcotráfico, porque bueno, esos puertos, hay un montón de puertos privados que nadie controla, hay un río interno de nuestro país que nadie controla tampoco y que estamos pidiendo que el Estado argentino vuelva, como charlábamos antes, de recuperar la renta de lo que nuestro país produce, que eso nos permitiría tener una situación de un Estado más fuerte para poder discutir modelos de desarrollo y para poder discutir cómo transicionamos a un modelo de producción distinto. También hay que volver a recuperar soberanía. ¿Acá los puertos son privados todos? Todos. Ah, bueno. Todos los puertos de Rosario son privados. Y un datito más. Y la mayoría extranjeros. Para salir al Atlántico no tenemos salida directa ni siquiera del Paraná. O sea, es sí o sí a través de Montevideo. Exactamente. Es decir, Argentina no tiene salida propia al Atlántico, sino que no solo el puerto está privatizado, donde se carga, está privatizado el transporte y está privatizada la salida. Es decir, sí, vos todo, para se un lo llevan ejemplo, todo. vos venís por el río Paraná y querés barco argentino, que casi no hay ninguno, porque también hemos perdido nuestra marina mercante. Antes teníamos el flete para llevarnos nuestra producción al mundo. Eso ahorraba un montón de costos y los puertos eran argentinos, eran estatales. Hoy como decía Martín, vos venís por el río Paraná navegando y si querés ir a nuestro mar argentino, empalmar, tenés que pasar por Montevideo, pedir permiso para poder pasar. Es una locura, por eso también se plantea el tema del canal Magdalena, que es un tema también, porque es un canal que ambientalmente también donde el Estado tendría que hacerse muy cargo de hacerlo lo menos dañino para el ambiente y el mar, ¿no? Pero sí necesitamos tener un puerto de aguas profundas en la costa bonaerense propio, donde se chequee qué sale y qué no sale del país. Parece tan ilógico, tan básico plantear de que el Estado argentino debería controlar qué sale y qué entra por nuestros puertos. Hoy lo que menos se va son cereales. Son cereales. Sí, eso estoy seguro. Eso pasa con Colombia también. Bueno. Lo que menos se va es café. Alcir Argumedo venía planteando, ¿no? Antes de morir, Sí. de larga data, venía diciendo, mirá que con las tierras raras declaran el oro y la plata y no es lo más valioso que se están llevando. Ahí van cantidad de minerales sin declarar. Claro. Y aparte la lumbrera tiene un aeropuerto propio. Entonces los minerales más preciosos me encontraban en Tinogasta, Avioncito, Hacen lo que les da la y gana. no pasan ni por ningún Exactamente. mineraleducto, ni salen por ningún puerto. Así estamos. Por eso este país se puede revertir rápidamente si discutimos la renta y empezamos a discutir la propiedad de los medios de producción, ¿no? Y eso requiere información, requiere trabajo militante. Y Mucho trabajo, decisión política. Yo siempre Ahí está el problema. reivindico una frase que tenía la Tupac Amaru en el tanque de agua en la estación de tren, donde hacía una plaza y tenía un galpón donde se repartían, se guardaban cosas, y un anfiteatro. Bueno, y en el tanque de agua decía, cuando hay voluntad hay 1000 recursos, cuando no hay voluntad hay 1000 excusas. Oh. Entonces, en eso es claro, en este país hay miles de recursos para vivir dignamente y no Y hay mil excusas. 1000 excusas para seguir saqueándonos y oprimiendo a nuestro pueblo. Mariano y Martín Carrizo, muchas gracias. Una noche bien
intensa, de modelo de desarrollo. A fondo, vamos. Bueno, Pero muchas lindo. gracias. Gracias. Pero no solo hay que ser crítico, sino hay que ponerle el cuerpo a Claro. las soluciones, ¿no? Hay que moverse, El hay que cambiarlo por hacer, por hagámoslo. por hagamos juntos. Bueno, gracias chiques por haber estado hoy acá. Y gracias a la gente que nos escuchó, que estuvo atenta, a los compañeros de acá, de la radio, de la vecindad. Y no se les olvide entrar al Facebook para las boletas de la obra de teatro del sábado. Gracias. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.